Comenzamos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a continuar con el seminario y a continuación se presentará la mesa número 5, que se llama Economía, Medio Ambiente y Cadenas Agroalimentarias, el reto de la adaptación para el desarrollo. Ahorita tenemos la presentación, en primer lugar, de la doctora Xochitlali Aroche Reyes, quien nos va a presentar la ponencia Política Fiscal y Protección Ambiental más allá de la discusión convencional. La doctora Xochitlali, también profesora, es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en el área de Economía Internacional y de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública, Sociología, Relaciones Internacionales y de la maestría México-Estados Unidos. Entre sus proyectos de investigación destaca Migración y Urbanización en el Centro de México. La doctora ha coordinado diversos libros y lecturas sobre economía y macroeconomía. Entonces, sin más, le damos la palabra a la doctora, por favor. Muchas gracias. Me prestan el control porque tengo ahí. Bueno, esta presentación, ¿la podrían poner, por favor? Bueno, tiene la finalidad de mostrar una serie de, no mostrar, sino compartir una serie de reflexiones alrededor del tema ambiental, en particular una situación de América Latina que, digamos, pensando en estos temas ambientales, me resultó novedosa cuando vi que las sociedades latinoamericanas podríamos tener una responsabilidad en algo que no es recurso natural estrictamente, pero es la fuente de los recursos naturales, y es la biodiversidad de los sistemas ecológicos. Por eso titulé esto Más allá de la discusión convencional. Bueno, ahora déjenme ensayar el cambiarlos. ¿Me ayudan allá en la cabina? No, es que no. Es en el. Sí. Es en el proyector, ¿no? Que debe. Bueno, indudablemente hay muchos avances en la protección ambiental, avances institucionales en recursos, en conocimiento, pero no son suficientes. De mantenerse las tendencias actuales en el deterioro del equilibrio del clima y los ecosistemas, se agudizará el deterioro e incluso hoy ya hay situaciones irreversibles. Eso se nota o se ha medido, y uno de los indicadores es la huella ecológica, que en los años 80 ya llegó al 100% y ha ido aumentando. Sí, la huella ecológica es la cantidad de recursos, espacios que se necesitan para proveer de los bienes que consume la humanidad y de absorber los residuos. Entonces, la Tierra ya no tiene capacidad ni para proveer de todas las materias que se consumen, que se convierten en bienes y servicios, ni para resarcir el daño, digamos, ni para lidiar con los recursos. Mis puntos de partida es que en el debate teórico entre la visión ortodoxa y la heterodoxa sobre las políticas cíclicas o las de metas de inflación y de estabilidad y demás, para nuestra región ha quedado demostrado que la vía a seguir son estas políticas heterodoxas, estas políticas anticíclicas, que dan título a este seminario, porque su alcance es mayor en términos de beneficiarios, porque aminoran la desigualdad, porque aminoran la pobreza. Y estaba yo, y la ponencia anterior me llevó a reforzar un poco estas ideas. Puse aquí abajo, la ortodoxia tiene que ver con el liberalismo, con el mercado, con la ganancia. La heterodoxia tiene que ver con la intervención gubernamental, es decir, no es solo política macroeconómica, no son solo variables macroeconómicas, es el gobierno y sus instituciones. Y en las instituciones tiene que ver la ciudadanía. En el caso de Noruega, los países nórdicos de los que se hablaba en la conferencia, la sesión anterior, la presentación anterior, resulta que en los países nórdicos también se puede ir haciendo un seguimiento, y de otros países de todos los países desarrollados se puede ir siguiendo que en su historia económica el desarrollo económico también significa el desarrollo institucional. El punto es quién empezó.
pero son esfuerzos conjuntos. O sea, en el análisis del desarrollo institucional que va en el desarrollo económico, resulta ser que la educación, la cultura, incluso las reacciones, por ejemplo, la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de las tasas también la disminución de las tasas de mortalidad, tienen que ver con el desarrollo económico, que no es solo un proceso de tecnología y de estructura productiva. Entonces, estas políticas heterodoxas tienen, en este caso del deterioro ambiental, tienen una enorme importancia, y la pregunta es, y los malos gobiernos, como decía el doctor que presentó el tema de la maldición de los recursos, no es solamente un tema de gobierno y no solamente un tema electoral. Por eso les decía, esta presentación mía tiene la finalidad como de que presentar elementos para la reflexión. Y titulé Más allá del debate, porque no es un debate solamente teórico en términos de variables macroeconómicas. Bueno, tenemos también tomo como punto de partida que el aumento de la pobreza y la precarización de las condiciones de trabajo no han sido motivo para abandonar las políticas ortodoxas que rigen y que han regido desde los años 80 en América Latina. Y pienso yo, pues a lo mejor el deterioro ambiental que va a afectar a todos o que ya está afectando a todos, a lo mejor eso sí mueve a esta poderosa clase política y a las poderosas transnacionales, en particular los capitales financieros, que han tenido el poder de hacer que las políticas ortodoxas sean lo que se utilice, ¿no? Por el momento, en el deterioro ambiental también hay desigualdad en los efectos y subordinación en las soluciones. Entonces, también aquí, igual que ocurre con la política económica convencional, digamos, tenemos que en el deterioro son las sociedades más pobres, los países menos desarrollados, los que padecen más los efectos, por ejemplo, los desastres naturales causados por los huracanes, por ejemplo, pero también en las soluciones están subordinados. Y una subordinación que, bueno, voy a mencionar un poco a vuelo de pájaro, está en el discurso también, que buscan los organismos, por ejemplo, en la Agenda del Desarrollo 2030, qué cosas se enfatiza. Y no se enfatiza, en ninguno de estos discursos se enfatiza de lo que voy a hablar. Entonces, para entrar en materia ya, digamos, las amenazas al ambiente natural, las anoté, digamos, de manera muy esquemática. Tenemos la deforestación, la liberalización de dióxido de carbono y la contaminación de agua, de aire, de tierra, provocan el calentamiento global, que al mismo tiempo contribuye al cambio climático, a los desequilibrios ecológicos y a la pérdida de biodiversidad. Y al principio decía yo, la biodiversidad no es recurso económico, no es valorada, no tiene valor económico. Sin embargo, América Latina tiene un papel en la biodiversidad y en la emisión de dióxido de carbono, digamos que importante. Ahora, la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo pone énfasis en estos ámbitos, y los objetivos son mejorar, pues entre paréntesis el objetivo, ¿no? El ámbito es calidad de agua y capacidad de los recursos hídricos, mejorar. Calidad de aire en las ciudades, mejorar. Limitar el calentamiento del planeta. Contaminación marina por nutrientes, reducir. Acidificación de los océanos, minimizar. Degradación de las tierras, neutralizar. Pérdida de biodiversidad, detener. O sea, sí está en los objetivos del desarrollo del milenio, sí hay un tema de biodiversidad, y ahora hay un esfuerzo, hay acuerdos y hay metas 2014-2020 que se estableció en Japón sobre el cuidado de la biodiversidad. Ahora, esto implica cambios en procesos productivos, manejo de residuos y gestión sostenible de los océanos. Ahora, eso me llevó a que en América Latina el tema de la biodiversidad es uno de los temas prioritarios por la cantidad de especies que hay, especies animales y vegetales, los equilibrios en los ecosistemas, que son la interacción entre las especies, el clima, el suelo y el agua, y la conservación de los suelos, porque uno de los grandes problemas en América Latina es la degradación del suelo. Ahora, ¿por qué decía yo al principio que América Latina tendría una tarea que hacer? Y esto a lo mejor nos lleva no solo al tema de la salud
humana, sino a lo mejor, o esto nos llevaría a lo mejor al tema de la moralidad, ¿no? La selva tropical del Amazonas es el hábitat con mayor diversidad del mundo. Más del 40% de la biodiversidad del planeta está en América del Sur, por la Amazonía. La principal fuente de esto es la Amazonía. El 12% de los bosques de manglares está en el Caribe y el 40% de ellos están en peligro de extinción. Y en el Caribe está Cancún y hoy tenemos este problema de los sargazos, ¿no? América Latina contiene los humedales más extensos del mundo y los humedales, en particular los de turba, tienen un potencial para absorber dióxido de carbono, de manera que el deterioro de estos ecosistemas liberan dióxido de carbono. Y si América Latina no es una de las regiones que aporta las mayores cantidades de gases de efecto invernadero por la industria o por el desarrollo económico, sí está empezando a hacerlo, o podría hacerlo, si se deshacen los equilibrios ecológicos que capturan carbono. En América del Sur hay grandes pastizales templados que constituyen un ecosistema, pero también ahí la ampliación de la agricultura y la ganadería son la principal amenaza, y el 10% de los arrecifes de coral están en el mundo. Y son un núcleo, digamos, de los ecosistemas marinos muy importante. Ahora, México en particular forma parte de 12 países que tienen la mayor cantidad de diversidad de especies y animales y vegetales, que constituyen, estos 12 países son el 70% de la diversidad mundial, que no está en Europa, por cierto. Entonces, los países desarrollados no son los diversos. Entonces, eso digamos, explicaría, sería el origen de la División Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, las zonas, el sur, pues, este es el proveedor de las materias primas y sigue siéndolo. Bueno, de este grupo de 12 países se ubican en el continente americano Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, además de México. Y los otros países de estos 12 son Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Hay otros criterios de clasificación que incluyen a Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela, otro latinoamericano, y Estados Unidos, la mayor economía, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, y en el continente americano. México es uno de los 3 países megadiversos, que son Estados Unidos y Colombia, los otros 2 que tiene litoral a los océanos Pacífico y Atlántico. Bueno, en cuanto al cambio climático y degradación del suelo, contribuye con que emite el 5% del total mundial de los gases de efecto invernadero, pero el mayor de los problemas es que cambia el uso del suelo al ampliar la frontera agropecuaria. Es decir, crece la agricultura, crece la ganadería y entonces se degradan suelos. Y otro elemento que también está influyendo, sobre todo en la Amazonía en este momento, es la construcción de presas para la producción de electricidad. Otros datos de América Latina es que constituye el 13% de la superficie mundial y, digamos, en términos agregados, el 50% de la biodiversidad. En el anterior lámina decía el 70%, son 2 fuentes distintas, pero digamos entre el 50, más del 50% de la biodiversidad planetaria está en el 13% de la superficie mundial. Tiene el 9% de la población mundial, entonces es una población pequeña, digamos, comparada con la asiática, por ejemplo, incluso con la africana, pero tiene más o menos la quinta parte de las ecorregiones terrestres, más o menos la quinta parte del agua dulce, el 16% de recursos hídricos marítimos, 29% de las precipitaciones, es decir, casi la tercera parte, 23% de bosques, 57% de bosques primarios, es decir, bosques vírgenes, y el 26% de los bosques que se han dedicado, que se han declarado zonas protegidas para la protección de la biodiversidad. Ahora, ¿qué ha perdido? El 70% de los bosques tropicales de América Central. En 15 años se perdieron 96 millones de hectáreas. La deforestación está afectando esta zona, Guyana, el sudeste del Amazonas, Tapajos, Xingu, Magdalena, Urabá, están en Brasil, es decir, están en la zona de la Amazonía. La degradación del suelo, que es digamos, por ejemplo, se desmantela la selva y se pierde el suelo, que no es apto para la agricultura, o bien se saliniza por el uso de fertilizantes o por el uso de fertilizantes y el riego también. Bueno, entonces tenemos contaminación de agua y suelo.
Se dice, por ejemplo, en las metas del milenio, que una de las causas es la demografía, no el monto de la población, que es el 9%, vimos 640 millones de habitantes, sino la aceleración de la urbanización, que parece ser con muy poca planificación. Hay 62 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 2 megaciudades, que son la Ciudad de México y Sao Paulo. En algunos países el 30% vive en zonas costeras, de ahí que la vulnerabilidad de la que hablaba hace un momentito es mayor, digamos, porque los huracanes, por ejemplo, le pegan a estas zonas. El Caribe tiene una tasa de crecimiento muy elevado. Ahora, las causas son los procesos productivos, ya sabemos, pero hay algo muy importante que está en negritas aquí en esta lámina. El crecimiento de las exportaciones de bienes agropecuarios y minerales, que ha sido superior al crecimiento del PIB, especialmente en América del Sur, porque México en su estructura de exportaciones disminuyó, pero en toda América del Sur crecieron los bienes agropecuarios y minerales. Y la presión de la urbanización en Brasil está haciendo la ampliación de la infraestructura para la creación de no la creación, sino la formación de energía eléctrica. Y, por ejemplo, esta destrucción en la Amazonía es la que está nutriendo en el Océano Atlántico a los sargazos que están invadiendo en la península de Yucatán, que de continuarse y va a continuar porque este proceso en la Amazonía, de no ser que se detenga, va a seguir alimentando estos sargazos, ya está generando pérdidas económicas en el turismo en Quintana Roo en particular. Bueno, tenemos la extracción de hidrocarburos, tenemos la producción de cobre, de plata y minería ilegal. Bueno, ya me quedan como 2 minutos. Consecuencias, por ejemplo, la salud pública. Por eso decía, va a empezar a afectar a toda la humanidad el tema del cambio climático y la biodiversidad. ¿Qué se pierde con la biodiversidad? Pues, por ejemplo, plantas, conocimientos sobre plantas medicinales, por ejemplo. Eso sería un uso inmediato. El otro es la cancelación o la ruptura de las cadenas ecológicas, es decir, un animal que come a otra una especie que come a otra y no se la, porque se extingue, no se la come, esta especie se vuelve una plaga, por ejemplo, ¿no? Entonces, se rompe el equilibrio ecológico. Y el otro, que ya lo mencioné, es que se libera dióxido de carbono cuando se destruyen, por ejemplo, los manglares. Los humedales son los manglares son los más famosos, son los que más dióxido de carbono han capturado, ¿no? Tenemos también plagas, bacterias y hongos que se vuelven resistentes porque en los desechos del agua hay antibióticos, hay fertilizantes, hay nitritos, hay un montón de cosas. Bueno, desafíos, pues elevar el ingreso sin aumentar la demanda de recursos naturales, modificar el estilo de desarrollo, pero sí necesitamos desarrollo. Por ejemplo, las metas del milenio hablan de, ya me voy a salir de las diapositivas, perdón. En las metas del milenio se habla, combatir la pobreza es importante, pero yo lo cambiaría a lograr desarrollo económico sin elevar la demanda, sin elevar el consumo, que es lo que está haciendo China, pero sí se necesita cambio de estructura económica, es decir, la heterogeneidad estructural que nos tiene con una tecnología trazada es lo que hace, por ejemplo, que esta ampliación de la frontera agropecuaria y la dependencia de las exportaciones de bienes primarios sea como que el sello de América Latina en este momento, y es lo que hay que modificar. Digamos, este sería como el reto más importante. En términos metodológicos, digamos, los daños ambientales se manejan como, o se han conceptualizado como externalidades. Habría que pasarlas al nivel macroeconómico, ¿no? La externalidad es un nivel micro, habría que pasar al nivel macro, pero también se necesita más información. ¿Por qué se necesita más gasto público? Pues no solamente porque se necesite combatir o se necesite mitigar, se necesita educar, se necesita investigar, se necesita más conocimiento. Por ejemplo, para que una externalidad se pueda internalizar, se necesita que la población perciba, ¿no? Percibe el daño. Y la humanidad no percibe hasta ahorita el daño, salvo por los cambios en las temperaturas. Por ejemplo, Europa ahora el gran calor que han tenido, o nosotros los grandes huracanes y los regímenes de precipitación y las inundaciones y tal.
Pero se necesita un gobierno, pero ¿quién va a poner? En América Latina nos caracterizamos por estos gobiernos a los que nadie gobierna, a los que nadie les pide cuentas, y entonces se necesita, pues yo diría, la toma de conciencia de la ciudadanía. La pregunta es, ¿hay ciudadanía? ¿O a quién le va a poner el cascabel al gato? Esa sería una de las grandes preguntas de esta ponencia, digamos, ¿no? Por eso les decía, mi finalidad ha sido presentar elementos de reflexión. Y en el caso del análisis económico, pues creo que hay que salirse de la macro y de las variables, porque este tema, a menos que la vida no vale nada y entonces pues sigamos como vamos hasta que nos muramos, ¿no? O sea, que la humanidad se extingue, bueno, pues ya no importa, ¿no? Bueno, como estoy a punto de exceder el tiempo permitido, pues agradezco mucho y aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación nos van a presentar el maestro Huberto Salgado, en conjunto con la doctora Ana María Aragonés, la ponencia Cambio Climático y Migración en el Sector Rural del Norte de México, un estudio de caso para Zacatecas y San Luis Potosí. Y bueno, me permitiré leer la semblanza del maestro Huberto Salgado Nieto. Él es investigador asociado, sede de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado. Sus actuales líneas de investigación se relacionan con el tema de la economía del sector agroalimentario, la migración rural, la migración inducida ambientalmente y la migración calificada. Cuenta con alrededor de 20 participaciones en seminarios tanto nacionales como internacionales y ha sido coautor de poco más de 30 artículos publicados en capítulos de libros y revistas especializadas. Entonces, sin más, le damos la palabra. Pues muchas gracias. Antes que nada, le agradezco la invitación a la doctora Eufemia y pues pedirle una disculpa porque la doctora Ana María Aragonés por causas de fuerza mayor no puede acompañarnos, pero pues vengo a presentarles esta investigación que estamos desarrollando aún, que se vincula precisamente con lo que ya señalaba la doctora Xochitlali, con el cambio climático y el efecto que esto tiene sobre la migración. Lo centramos para un estudio de caso en la región del norte de México. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, en los diversos estudios que analizan el fenómeno de la migración, pues sabemos que se vinculan con el desplazamiento de trabajadores que parten de países menos desarrollados hacia países más desarrollados, y pues está vinculado a la incapacidad de estos países expulsores para absorber a esos trabajadores dentro de su mercado laboral. Es decir, estos países menos desarrollados no están generando los niveles de empleo formal y bien remunerados que permitan pues desarrollarse a este conjunto de trabajadores y que estos pues se vean forzados a buscar oportunidades productivas para mejorar pues sus condiciones de vida, ¿no?, en otros países. Eso pasa por un lado, ¿no? Lo podemos poner en dos polos, ¿no? Como este factor de expulsión, estos factores que provocan la salida o el desplazamiento de esta población, y por el otro lado están estos factores de atracción que se presentan en los países desarrollados y que están vinculados con aspectos estructurales, incluso hasta demográficos, porque la mayoría, buena parte de las economías más desarrolladas del planeta, pues bueno, están atravesando ya por problemas de envejecimiento y pues no tienen la mano de obra suficiente que esté dispuesta a hacer los trabajos más duros, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos y el sector agroalimentario, ¿no? Donde los migrantes mexicanos, principalmente indocumentados, pues, se han insertado de manera importante, y que además pues estos migrantes son altamente funcionales para la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque al ser trabajadores particularmente indocumentados, pues los vulnerabiliza ante los contratistas, ¿no? De tal forma que se les pagan ingresos por debajo de los niveles de mercado, reduciendo así los costos laborales unitarios, consiguiendo mayores tasas de ganancia, mayor competitividad de sus productos,
y que además hay diversos estudios que han probado que gracias a la mano de obra migrante indocumentada en el sector agroalimentario de los Estados Unidos, los precios de los alimentos en Estados Unidos y los precios de exportación que implementan, pues se han logrado mantener en niveles muy bajos gracias a esa aportación de los migrantes. De hecho, pues se habla de que se ha controlado de manera estructural la inflación, ¿no?, de la economía norteamericana. Pues bien, la mayoría de los análisis que han abordado, han analizado el fenómeno migratorio, pues se han orientado más hacia ese tipo de factores socioeconómicos, demográficos, en fin, ¿no? El análisis de la pobreza, subdesarrollo, pero de manera muy reciente se han incorporado algunos otros elementos al análisis del fenómeno. Uno de ellos ha sido el cambio climático como un nuevo elemento de estudio en el fenómeno. De hecho, existe pues, literatura que apunta en dos direcciones. La podríamos dividir esa literatura en dos visiones. Una que la vamos a denominar como la minimalista, que en este conjunto de trabajos lo que se plantea es que en realidad el cambio climático no tiene un peso relevante como para explicar el desplazamiento de las personas. Más bien ese desplazamiento se debe a estos factores estructurales de pobreza, de falta de empleo, falta de desarrollo en estos países, y que eso es lo que explica en realidad el desplazamiento de la gente, es decir, se deja a un lado estas variables de cambio climático. La otra visión totalmente contrapuesta a esta es la maximalista, y de hecho el principal exponente es Myers, y el cual señala que el cambio climático en la medida en que va a ir tomando cada vez más fuerza, las repercusiones sobre la población se van a sentir con más fuerza. El cambio climático va a estar explicando en su totalidad o en buena medida este fenómeno. De hecho, esta corriente de pensamiento pues, ha hecho algunos cálculos y dicen que aproximadamente 25 millones de personas han sido desplazadas de sus regiones debido a factores vinculados con el cambio climático. Y incluso han presionado a la ACNUR para que incorpore la categoría de refugiado ambiental para que sea considerado para que una persona pueda solicitar asilo en algún país desarrollado. Sin embargo, pues no lo han conseguido precisamente porque tal como señala Frank Lasko, uno de los grandes migrantólogos, de los teóricos de la migración, pues dice que en realidad es difícil determinar hasta qué punto el cambio climático se está vinculando con los factores políticos, sociales y económicos, que en realidad el cambio climático es un factor adicional que contribuye a la explicación del fenómeno. O sea, no es que no tenga ningún peso para explicar los desplazamientos de las personas, principalmente de las áreas rurales, sino que es un factor que se viene a sumar o que tiende a profundizar los problemas de pobreza que ya se presentan en esas regiones. Entonces, la mayor parte de todos estos estudios que analizan el vínculo entre cambio climático y migración, pues asocian el desplazamiento de la gente o el fenómeno de la migración vinculado a las zonas rurales de los países menos desarrollados. Incluso se considera a la pobreza como uno de los factores de vulnerabilidad, que ya muy bien señalaba la doctora Xochitlali, ¿no? Entonces, todos estos contextos de pobreza que hay en las regiones, es decir, las condiciones o las dotaciones de activos con lo que cuenta una región, pues van a determinar el impacto o el peso que va a tener toda la variación climatológica sobre las pérdidas materiales o humanas que se puedan dar en dicha región, ¿no? Entonces estamos hablando pues de infraestructura, de viviendas dignas, de actividades productivas, de organización, de sistemas de prevención, de educación contra desastres, de concientizar a la población de todas estas medidas ambientales, en fin, y todo esto pues adivinen por quién es instrumentado, ¿no? Ya lo señalaba la doctora muy bien también, que es el Estado, ¿no? El Estado es el encargado de llevar a cabo todas estas políticas que van a tratar de mitigar o van a ayudar a la adaptación ante los embates climáticos a la población, y que la ausencia o la omisión o la mala práctica de las políticas derivadas del Estado, pues puede generar un mayor panorama de vulnerabilidad a esta población de las zonas pues de los países menos desarrollados. De hecho, la CEPAL en un estudio que hizo para el año del 98 ya señalaba que del 95% de las muertes registradas por desastres naturales se concentraron principalmente en los países menos desarrollados.
y que la mayor pérdida o causa de pérdidas de recursos, pues bueno, modificó o afectó de manera severa los niveles de desarrollo de estas regiones, y que en su contraparte los países menos desarrollados pues sufrieron impactos marginales, ¿no? Entonces de ahí que la CEPAL vincule este contexto de vulnerabilidad con la pobreza que padecen estos países menos desarrollados y estas regiones, sobre todo en las regiones rurales, ¿no? Porque generalmente el cambio climático va a afectar a la población más pobre. ¿Por qué? Porque la población más pobre es la que se caracteriza por depender de manera directa o en mayor medida de los recursos naturales. Por ejemplo, en el ámbito rural, si existen personas que no se pueden incorporar al mercado laboral, pues podrían desarrollar una economía de autoconsumo, ¿no? Pero ante estas variaciones en el clima ni siquiera van a poder desarrollar ese tipo de actividades y va a todavía agravar sus actuales condiciones de pobreza. Entonces aquí el Estado es un elemento central a tener en cuenta a la hora de hablar de pobreza y desarrollo y de vulnerabilidad ante el cambio climático. Y pues bueno, en diversos estudios se ha planteado que existe esta fuerte correlación, ¿no?, entre las condiciones económicas y que las variables climatológicas pues van a tender a agravar esas condiciones, y el resultado de eso pues va a ser una pérdida en la producción agrícola, insuficiencia de abasto de alimentos, desempleo, bajos salarios, y entonces como resultado pues la gente va a tener que desplazarse hacia otras regiones, ya sea internamente dentro del país o incluso van a tener que desplazarse hacia el extranjero. De hecho, nuestro país pues es altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. Las regiones del norte pues son severamente afectadas por las sequías y procesos de desertificación. En el sureste tenemos fuertes problemas con inundaciones. En ambos litorales hemos sido afectados por fenómenos meteorológicos extremos, pero la principal vulnerabilidad que tiene nuestro país es la debilidad en las estructuras sociales y económicas, ¿no?, en la gran desigualdad que existe y en toda esa población pues que está a expensas o está que puede ser afectada por todos estos fenómenos climatológicos. De acuerdo a un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, se calcula que para finales de este siglo la temperatura puede incrementarse incluso a 4 grados centígrados. De hecho, para 2018 ya se tenía el registro de que la temperatura se incrementó en 1 grado centígrado por encima de la tendencia de largo plazo de la temperatura observada entre 1850 y 1900. Tan solo ese incremento de 1 grado centígrado ha provocado severos estragos en múltiples dimensiones, como ya señalaba la doctora Xochitlali, ¿no? El incremento de las plagas que se vuelven, al incrementarse la temperatura, pues se vuelven vectores de difusión más sencillos que afectan a los cultivos, el incremento de la temperatura en el mar que ha modificado las corrientes, incluso se vincula el problema del sargazo a un problema de cambio climático, precisamente porque una corriente que representaba en el Golfo de México una barrera natural para que no llegara el sargazo a nuestras costas, por ese incremento en la temperatura hubo un cambio, se dio un cambio en esa corriente y ahora llegan pues estas inmensas cantidades de sargazo a las costas, y así podríamos ir enumerando, ¿no? Los momentos, los periodos de sequía cada vez se están extendiendo más. Cuando llueve, lo hace de manera extrema. La oscilación del sur del Niño pues está provocando todos estos desajustes climatológicos. Entonces el impacto del cambio climático es fundamental para la agricultura, ¿no? Entonces ante estos contextos la producción agrícola pues se va a reducir, va a provocar una serie de desajustes y pues en consecuencia la gente va a tener que desplazarse. De hecho hay un dato en un estudio de CONAFOR que dice que más o menos 400,000 personas se desplazan del campo debido a los procesos de desertificación que está padeciendo el país, y esto no es de sorprender precisamente porque pues hay un abandono de la infraestructura de riego en vastas hectáreas del país, porque de acuerdo con Zagarpa, de los 24 millones de hectáreas cultivables, solamente una tercera parte cuenta con estructura para el riego.
Ahora bien, en la encuesta nacional agropecuaria de 2014, de 2017, se les pregunta a los productores agrícolas cuál ha sido la principal dificultad para llevar a cabo su producción, y ellos han señalado como el elemento central las variaciones climatológicas, y esto obedece a que el Estado pues no ha dotado de esa infraestructura y ha dejado a buena parte de esta población vulnerable ante esas variaciones. Y pues bueno, que de hecho la sequía y la desertificación es una gran preocupación para México. México ha firmado convenios, se adhirió a la Convención de Naciones Unidas para el combate a la desertificación. Se han creado algunos mecanismos, pero que no han tenido éxito precisamente porque han sido políticas mal diseñadas. Un ejemplo de eso fue el caso de Proárbol en 2008 con Felipe Calderón, que se le destinaron 5.200 millones de pesos para sembrar 58 millones de árboles, y el resultado de eso, ya en 2009 Greenpeace hizo un estudio y solamente el 10% de esos árboles lograron sobrevivir porque se sembraron en lugares donde no se garantizaban las condiciones para que pudieran crecer y desarrollarse estos árboles, ¿no? Entonces, ante estas condiciones de mala implementación de las políticas, pues bueno, ahí el Estado ha sido central y los procesos de desertificación han avanzado más rápido que las medidas oficiales para tratar de revertirlos. Y pues bueno, en México el resultado ha sido que en México se está conformando un cinturón de desertificación bastante profundo en el norte del país, que abarca a los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí, y es por eso que decidimos orientar el estudio a estas dos entidades que son Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque son dos entidades que presentan ciertas características como que son importantes, presentan importantes flujos de expulsión de migrantes y presentan severos problemas de desertificación. De acuerdo con NAPO, el índice de intensidad migratoria, estas dos entidades se ubican dentro de las 10 principales expulsoras de migrantes. Y pues bueno, si el 65% del territorio nacional ya está con un grado de desertificación importante, 63 millones de personas viven en esas zonas áridas y semiáridas que van a ser severamente afectadas por estos procesos de desertificación. Y comparando entre Zacatecas y San Luis Potosí, el 90% de la población de Zacatecas vive bajo estos contextos y el 71% de la población de San Luis Potosí padece este fenómeno. Entonces hicimos un rápido análisis sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas y del sector agrícola, y tratamos de implementar un modelo econométrico para ver si existe una vinculación entre los factores socioeconómicos y climatológicos que nos permitan vincularlo con la migración. Entonces vemos aquí muy rápido la producción agrícola de temporal a superficie siniestrada entre 2005 y 2016. Estos dos estados se mantienen consistentemente dentro de los estados que más pérdidas de cosechas registran. Y pues bueno, al ver la superficie de cultivos de riego, pues es simplemente hay una cantidad muy importante de productores que se encuentran totalmente expuestos a estas variaciones. En San Luis Potosí es el 80% de la superficie es de temporal, mientras que en Zacatecas es del 90%. Cuando hicimos un análisis muy rápido de las unidades agrícolas de temporal en San Luis Potosí, pues vimos que se concentraban de manera importante en el sureste y en el oeste de la entidad. Cuando vemos la precipitación, pues bueno, si la región del sureste llueve bastante, las zonas más oscuras indican intensidad de la actividad ahí, entonces hay más lluvia ahí, pero en la zona del oeste no goza con ese nivel de precipitaciones. El mismo análisis hicimos para Zacatecas, donde las unidades agrícolas se concentran en el centro de la entidad, en la zona este, y cuando vemos la precipitación de largo plazo en la región, en San Luis Potosí, vemos que la región central y del este pues son severamente afectadas. Rápidamente, algunos análisis del mercado laboral, pues vemos que las tasas de desempleo en estas dos entidades han estado manteniendo una tendencia creciente, lo cual implica que no han podido absorber a toda esta población que puede estar siendo desplazado por este fenómeno. Y cuando vemos los ingresos, pues hay un deterioro en los ingresos. Para 2010, la mayor parte o la proporción de la población se concentraba de 1 a 2 salarios mínimos. Para 2017 esta proporción crece aún más en Zacatecas y lo mismo ocurre en San Luis Potosí. Se concentra cada vez más la población que percibe de 1 hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces los niveles de educación pues son muy básicos, son de educación básica, la mayor participación.
Y pues bueno, estas dos entidades conforman de las principales entidades con los menores niveles de desarrollo humano, ¿no? Entonces muestran ciertas condiciones de mercado laboral que no logra absorberlos, bajos salarios, pobreza, migración, problemas de desertificación, poca precipitación y para tratar de vincular todos estos factores desarrollamos un modelo econométrico que es un modelo logístico complementario precisamente porque tenemos una distribución sesgada en la variable dependiente, como tenemos los datos, el acceso a los datos en el censo de la población que emigró de esas regiones, los comparamos respecto a la población que no emigró para tratar de calcular la probabilidad de emigrar. Entonces, solamente consideramos la información de las localidades rurales de ambas entidades. La información, como ya les comentaba, la obtuvimos del Censo de Población y Vivienda 2010, de la Zagarpa y del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y nos concentramos solamente en el proceso de emigración. Entonces, aquí tenemos muy breve, les comento los resultados que encontramos. Es que la probabilidad de emigrar, dado el signo positivo y significativo de este coeficiente, nos dice que la probabilidad de emigrar se da más en hombres. El signo negativo nos dice que son personas jóvenes las que están migrando, es decir, pues se pueden asociar a personas en edad laboral. Y estas dos variables que tienen que ver con características de las viviendas donde habitaban estas personas nos dicen que, si el individuo vivía en una casa que no contaba con energía eléctrica, es decir, que no tenía acceso a los servicios básicos, pues la probabilidad de emigrar se incrementa. Y además, esta probabilidad de emigrar se incrementa cuando hay una alta participación de miembros del hogar que perciben menos de 2 salarios mínimos, es decir, hay carencia de salario y eso incrementa también la probabilidad de emigrar. E incorporamos 3 variables vinculadas con los términos o asociados a los factores climatológicos, como la superficie siniestrada. El signo positivo que vemos aquí nos dice que a mayor superficie siniestrada, pues se incrementa la probabilidad de emigrar. A mayor temperatura también se incrementa la probabilidad de emigrar, y el signo negativo de la precipitación pluvial lo que nos dice es que cuando se reduce los niveles de lluvia, también la probabilidad de emigrar se va a incrementar. Y pues bueno, estos resultados del modelo econométrico son unos resultados como una primera aproximación preliminares, pero lo que están señalando es que para comprender el fenómeno de la migración, pues es necesario también incorporar estas variables climatológicas, es decir, estos factores vinculados al clima junto con los factores socioeconómicos, pues están contribuyendo al análisis para poder comprender por qué se dan estos procesos migratorios. Y pues bueno, lo que sugiere esto es que las poblaciones más vulnerables, más pobres, pues se tenderán a agravar sus condiciones cuando son afectadas por estos factores climáticos. Y aquí es fundamental, como ya señalaba la doctora Xochitlali, el papel del Estado, ¿no? No solamente para combatir la lucha contra la pobreza, sino que además se debe de combatir los efectos del cambio climático con miras hacia la sustentabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Salgado. La siguiente ponencia, bueno, la van a presentar el doctor Pablo Pérez Acaqui, la maestra Nadia Viridiana Vega Vega y la maestra Yuritsi Paola Enríquez Caballero. Ellos nos van a presentar la ponencia Cadenas agroindustriales en México, el caso de los productos con denominación de origen y sus efectos territoriales. Bueno, voy a dar una pequeña síntesis curricular de ellos. El doctor Pablo Pérez Acaqui es profesor del posgrado en Economía en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, es doctor en Geografía por la UNAM con especialidad en Geografía Rural, docente y tutor de maestría y doctorado en Economía en el área de Economía Urbana y Regional de la FES Zacatlán. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en torno a denominaciones de origen y marcas colectivas, cadenas globales y agroindustriales, así como transformaciones institucionales en la producción y comercialización de diversos productos agroalimentarios. La maestra Nadia Viridiana Vega Vega es estudiante doctoral en el posgrado de Economía de la UNAM, en el campo de estudio de Economía Regional y Urbana. Es licenciada y maestra en Economía por la FES Zacatlán. Bueno, ella ha participado en diversos diplomados y cursos en torno a temas como la economía ecológica, mescología, economía agrícola.
Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales como ponente y bueno, ha publicado artículos y capítulos de origen, y capítulos de libros referentes a la denominación de origen de mezcal, que bueno, es el fruto del trabajo que actualmente está realizando para el doctorado. Y bueno, la maestra Yuritsi Paola Enríquez Caballero, ella es estudiante también doctoral de Economía, es licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en el área de especialización en Economía Regional y Urbana y también trabaja temas vinculados al desarrollo territorial, políticas públicas y diversos productos vinculados al territorio. Entonces, pues sin más, les damos la palabra. Gracias. Sí, muy bien. Nos falta el control, ¿no? Sí, el controlito. Creo que está por allá. Siento que... Listo, gracias. Buenas tardes ya. Para empezar a hablar sobre este tema necesitamos abordar primero o conocer un poco qué es una denominación de origen, que es la primera parte de la presentación. De ahí pasaremos a lo que se conoce como las cadenas globales de valor y a experiencias mexicanas y algunas conclusiones en base al estudio y a la investigación que estamos realizando. Como les comento, una denominación de origen en términos simples es una protección que se le da a algún producto que tiene características específicas y que están vinculadas al territorio, a un lugar en concreto. Por ejemplo, una de ellas es el mezcal, donde se identifica de dónde es el mezcal y qué características debe de cumplir tanto la producción como la comercialización del producto. Estas denominaciones de origen forman parte de un gran grupo llamado indicaciones geográficas, conocidas así a nivel mundial, en el cual su aplicación principalmente ha sido por parte de formar una herramienta en cuestión de comercio internacional para tener una ventaja competitiva. En nuestro caso, a lo que nosotros nos interesa de esta aplicación de denominaciones de origen es qué efectos podrían tener en el desarrollo territorial de las regiones que son protegidas. En cuestión de algunos efectos o algunas oportunidades que se podrían tener, como les comento, en primer lugar es que puede ser una ventaja competitiva en el mercado, ya que es un producto diferente que se puede sobrevalorar y que aumenta su precio y que actualmente ya existen consumidores que lo demandan y a los cuales se les garantiza cierta calidad y los cuales pueden conocer el origen directamente de este producto. Por otro lado, también se dice que en cuestión de desarrollo territorial mejora la acción colectiva de las regiones y reduce los costos de transacción. Así también reduce la asimetría informativa entre productor y consumidor y pueden ser una herramienta para lograr un desarrollo rural integrado y multifuncional en estas regiones. Para justificar ello, tenemos rápidamente lo que se conoce como un círculo virtuoso de los productos de origen, en el cual nosotros podemos encontrar beneficios de la aplicación de estas DO, llámese IG o en muchos países se conocen con diferentes nombres, pero en sí es un sello de calidad que protege un producto y que busca posicionar al producto en el mercado con un sobrevalor. Asimismo, los beneficios en cuestiones territoriales es que los productores pueden aumentar sus ingresos y la calidad de vida, impulsar la dinámica de la economía rural. Por parte de los actores locales se pueden apropiar de esta dinámica y podrían lograr una distribución equitativa dentro de la cadena de comercialización entre los eslabones, así como juegan un papel importante como factor de innovación, ya que los productores adaptan su producto a las demandas de los consumidores. También hablamos un poco de los costos, donde hablamos que es una protección que de cierta forma es una medida de exclusión, no todos los actores van a poder participar dentro de esta protección. Aumentan los costos de producción y a la vez, como es un sello de calidad, los productores deben de ir cumpliendo ciertas certificaciones. Por lo tanto, también aumentan los precios, los costos para ellos
así como exige mayores niveles de gobernanza y de capacidad institucional dentro de las regiones para poder organizarse y para poder dirigir el control del producto y del proceso hacia ciertos actores. En un contexto un poquito general, hablamos que a nivel internacional existen 10.300 indicaciones geográficas, donde el mayor número se encuentra en la Unión Europea. En América Latina, estas indicaciones geográficas se empezaron a aplicar en su mayoría o en la mayoría de los casos a partir del 2000. Para el 2013 ya se tenían 100 productos protegidos en la región y hablamos que el principal o el que tiene mayor número es Brasil. México se encuentra dentro de la lista actualmente con 16 denominaciones de origen. Y algunas similitudes entre nuestros países latinoamericanos en cuanto a la aplicación es que nada más se ocupan o se aplican para que sean una herramienta de mercado sin pensar tanto en los efectos sobre las regiones. Así también la aplicación de las normas que se establecen cumplen con la normativa a nivel internacional del comercio, por lo que en muchas ocasiones no es adaptada a las regiones, por lo tanto hay una divergencia entre lo que la región dice y lo que la norma nos dice. Algunas divergencias entre nuestros países es que, como les comento, estas indicaciones geográficas se conocen de diferentes formas en todos los países, por lo tanto tienen diferentes definiciones, protegen a productos diferentes y nombres pueden existir una gran variedad. En México tenemos lo que es denominaciones de origen y marcas colectivas. Y otra diferencia en los países es quién tiene o quién es el dueño de la indicación geográfica. En el caso mexicano, pues es el Estado. En algunos otros casos latinoamericanos es un grupo de productores y así. Existe una gran diferencia en la aplicación de cada una a nivel de Latinoamérica. Le cedo la palabra. Bueno, ahora yo voy a explicar un poco la relación de la metodología de las cadenas globales de valor y cómo pueden ser una herramienta para un análisis de un producto con denominación de origen. Vamos a partir primero de que esta noción de las cadenas globales de valor tiene fundamento con el enfoque de las cadenas de mercancía. Entonces, pongo la definición de estos conceptos, entendiendo una cadena global de mercancías como una red de trabajo y procesos de producción cuyo resultado final es una mercancía terminada. De ahí se desarrolla, se profundiza y llegamos a las cadenas globales de valor, las cuales ya son un conjunto de redes organizadas entre sí que están agrupadas alrededor de un producto y conectan unidades familiares, empresas y estados dentro de la economía regional, global. Ahora, ¿por qué es importante la metodología? Porque es un referente en todos los análisis sociales y económicos, ya que describe la variedad total de actividades que se requieren para conducir un producto, desde su concepción hasta la entrega del consumidor y el desecho final de este, a través de diversos encadenamientos intermedios de producción y involucrando la transformación física y sus insumos de diferentes servicios. Todo producto forma parte de al menos una cadena de valor, incluso los productos con denominación de origen, en donde las actividades o procesos se componen de cadena y tienen una base local que a menudo se lleva a una escala regional o internacional. Dentro de estos procesos, la razón de por qué son importantes las cadenas globales de valor para analizar una denominación de origen es que dentro de estos procesos se interactúan diversos actores, que entre ellos se encuentran los actores públicos, instituciones que intervienen por medio de políticas, programas, empresas, consumidores, etc. Aquí hablamos de que existen dos tipos de relaciones. Dos tipos de relaciones dentro de las cadenas, que son las relaciones entre los productores, las cuales tienen como finalidad establecer compromisos internos
para para facilitar la comercialización del producto, reducir los costos de transacción y mejorar la eficiencia compartiendo los recursos. Otro tipo de relaciones que se encuentran dentro de esta cadena son las relaciones que se establecen entre los productores, la organización, los compradores y el resto de los actores implicados en el proceso de producción y comercialización. Aquí, bueno, a lo largo de la cadena del producto con denominación de origen, como mencioné, participan e interactúan diversos actores. No solamente se trata de un intercambio de materia prima o de productos, sino ya es todo un proceso más detallado. Este enfoque lo han utilizado diversas instituciones, lo han incluido en sus análisis, instituciones como la CEPAL, la OMC, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Ellos vinculan el enfoque de las cadenas globales de valor por parte de las cadenas largas de comercialización, las cuales tienen ventajas y desventajas. Por una parte, por el lado de las ventajas, las cadenas largas de comercialización pues tienden a incorporar a sectores dinámicos, transferencia de tecnología, inversión directa nacional e internacional. Estas están asociadas con el proceso de globalización económica y con la internacionalización de las empresas. Buscan una diversificación internacional de trabajo. Sin embargo, presenta severas desventajas en cuanto a los productos de origen, ya que aquí existen diversos casos de reposicionamiento de proveedores en las cadenas. Aquí los principales espacios de acumulación de las cadenas son preservados a favor de ciertas empresas líderes. Del mismo modo, pues los sistemas de mercado se disuelven los lazos de dependencia entre los miembros de una comunidad y fomentan el individualismo. Como una propuesta para estas desventajas, pues se presentan las cadenas cortas, que son encadenamientos en los que existen pocos participantes entre los consumidores, productores y una corta distancia entre ellos. Aquí dicha cadena pues puede contribuir a promover alternativas de producción y consumo frente a las propuestas hegemónicas mediante formas directas de intercambios monetarios y no monetarios que van más allá de un intercambio de mercancías. Y bueno, también se presenta una gran variedad de beneficios con las cadenas cortas, beneficios económicos, sociales y ambientales. Por los económicos, pues se muestra una diversificación productiva entre los espacios productivos, un control sobre el uso del sistema de precios de los bienes de producción y se desarrollan las habilidades empresariales. Por el lado social, pues se encuentra una menor emisión de contaminantes, accidentes, tráfico porque son menores trayectos y tienen una adopción de técnicas de producción que son más respetuosas a los ecosistemas. Por el lado ambiental, pues hay un incremento en el empleo local, la creación de mercados locales que fortalecen la cohesión social por medio de la interacción entre los actores locales y crean oportunidades de vida en el medio rural. Creo que aquí me equivoqué, esas son las sociales y las ambientales son las que presenté hace rato. Ups, lo siento. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno, las denominaciones de origen en realidad pues son productos que nacen de lo local y entonces originalmente pues son cadenas locales. En la medida que va pasando el tiempo, que van creando esa reputación, esa fama, ese reconocimiento, es que se van extendiendo esos alcances de estos bienes. A partir de su fama, pues es que se empiezan a demandar más allá de la región donde se producen y empiezan entonces esos incentivos a a recorrer más distancias para poder llevar a otros mercados de consumo. En particular, bueno, pues nosotros tenemos esta experiencia lo señalaban en las presentaciones anteriores, por supuesto, un crecimiento de las exportaciones y justamente las denominaciones de origen han sido parte de esos productos importantes que han sido parte, que han participado, del comercio internacional. El tequila, sin ir más lejos, ¿no? Originalmente un producto distribuido, conocido solamente en casos, en lugares muy pequeños, muy cercanos, que su fama va trascendiendo. Y bueno, hace 3 años presumíamos que se abrían las puertas del mercado del tequila para China, concretamente. Hoy presumimos que el tequila alcanza
70 y tantos países, así como el mezcal, y que tenemos una cantidad muy importante de volumen que está exportándose hacia ciertas regiones de consumo más allá de lo local. Bueno, nuestro interés y nuestra preocupación es precisamente entender qué pasa con ese proceso de alargamiento de las cadenas de un producto que originalmente era local y que su fama, su trascendencia, no sé si su sabor también, ¿verdad? O sus efectos le han permitido ir más allá de lo local. Y también, por supuesto, lo que es lo que nos convoca en este espacio, las políticas orientadas a la promoción internacional de esos bienes que tienen un reconocimiento. Y además, por supuesto, una protección, que eso significa una denominación de origen. Entonces el tequila tiene un reconocimiento como denominación de origen desde el 74, el mezcal desde el 94. En los últimos años han tenido unas experiencias bien interesantes, polémicas, de mucho interés, por supuesto, también para los académicos. Una cadena de comercialización como la de tequila se observa de esta manera. Hay un conjunto de agricultores, agaveros, que es la materia prima que se utiliza, más bien no utilizamos, yo no, para la destilación de esta bebida, que pasa por un conjunto de coyotes, intermediarios, acopiadores, que llevan el producto muchas veces a las destiladoras, aunque también hay una relación directa generalmente. Pero vean el tipo de relaciones que existen entre ellos. Relaciones oligopsónicas o de competencia monopolística particularmente. Las destiladoras tequileras pues pueden, por supuesto, envasar, producir y vender a envasadores que ponen su marca o enviar directamente a comercializadores mayoristas, minoristas o al mercado de exportación, orientado principalmente a los mercados externos. El caso del tequila, del mezcal, bueno, pues es muy parecido, aunque tiene ahí más espacios, más cuadritos y flechitas, pero en realidad es más o menos la misma idea, ¿no? La distribución que se da pasa por intermediarios, acopiadores de materia prima, pasa por comercializadores del destilado, por envasadores que simplemente ponen su marca y por exportadores internacionales principalmente y, bueno, obviamente, pues distribuidores locales. Tenemos aquí, presentamos dos gráficas concretamente, una con datos confiables para el tequila desde el 95, cómo ha sido su trayectoria, su evolución en azul en la primera figura, que no sé, sí, aquí está, en azul en la primera figura su comportamiento en producción, el caso del mezcal, sus estadísticas fiables vienen del 2011 concretamente. Pero por el otro lado tenemos la proporción en las exportaciones. Más allá del 60-70% de este producto se destina a los mercados internacionales. Algo, insisto nuevamente, algo que era muy local hace varios años, muchos años, varias décadas, se ha vuelto un producto orientado a los mercados internacionales. Qué bueno, ¿no? Porque dice la teoría y los argumentos a favor del comercio internacional, pues que eso nos permitirá generar mayor valor agregado, nos permitirá generar incluso transferencia tecnológica, nos permitirá aumentar el volumen de producción. Pero la pregunta es, ¿qué ha significado en esos territorios esa internalización del destilado? Esta figura, este mapa, nos presenta las superficies agaveras. Si hablamos de desarrollo en cuestiones de el éxito que han tenido estos productos, pues queremos también en esta figura identificar dónde están esas materias primas que se utilizan para la producción de los destilados. Drásticamente, pues el volumen más importante se identifica en Jalisco. Tenemos unas manchas ahí un poco más oscuras, concentrados en Oaxaca, en algunas partes de Michoacán. Destaca, por supuesto, en ese color amarillo, Tamaulipas. Muchas gracias. Tamaulipas, que es toda un debate en torno a la región protegida de tequila, cómo es que se llevó hasta allá, o sea, se autorizó hasta allá extender la producción de tequila. Pero bueno, lo que queremos destacar aquí es principalmente concentración de las regiones donde se produce la materia prima agave de cualquier tipo en este caso.
¿Dónde se concentra la producción industrial? Es un tema de interés de las cadenas, ¿no? Cómo se distribuye la producción, las actividades y al mismo tiempo los beneficios derivados de una botella de tequila que en el más austero de los casos pues, nos puede costar 300 pesos. 400 pesos. ¿En dónde se desarrolla la actividad industrial, que es la destilación de estas bebidas? Vean que aquí ya no hay superficies tan grandes, ya no hay extensiones tan importantes, son municipios extendidos donde la destilación sea relevante. En realidad son pocos, muy concentrados, y es la información, cuando menos que aparece en censos económicos. Ahí es donde se desarrolla la actividad de destilación de esta bebida. Entonces pasamos de superficies muy grandes de materia prima a municipios muy específicos de destilación. Y bueno, en esa transformación, pues sabemos que los actores también van cambiando, no son los mismos los que están en campo a los que están desarrollando una actividad productiva. A lo largo de los años se ha desarrollado también una serie de transformaciones en aspectos normativos, destacaba la doctora Xochitlali también en su presentación, de aspectos institucionales de llamados. ¿Qué significa exactamente tequila y qué características debe de cumplir el tequila? ¿Qué características debe cumplir el mezcal para poder ostentar este nombre? Aun cuando la denominación se da en el 94 para mezcal y 74 para tequila, todas estas luchas, confrontaciones, pugnas por dominar el concepto de calidad se generaron en realidad desde el 49. Y lo que queremos destacar aquí, aunque no se vea nada, en realidad, es todos estos cuadritos que aparecen son cambios en la normativa que se han dado a lo largo del tiempo tratando de redefinir lo que el estándar de calidad, y por calidad hay todo un debate también, pero tratando de definir qué significa tequila y qué características debe de cumplir. Hoy, bien a bien, estas discusiones alrededor de tequila es que podemos estar tomando un destilado al 51% de agave azul, lo demás quién sabe, no están obligados a declararlo, pero eso se llama tequila. En el caso del mezcal hubo un avance, en algún momento de esta lógica de transformaciones, hubo también esa iniciativa de bajar el contenido de destilado de agave para ese mezcal, pero bueno, las últimas modificaciones han devuelto que solamente se llama mezcal aquel que se produce con 100% agave. En particular, queremos destacar aquí, perdón, antes de lo otro que tenía una idea, uno de los debates más interesantes, por supuesto. La cadena de transformación del agave en tequila y mezcal hoy está muy debatida y muy impugnada por cuestiones de propiedad de las empresas destiladoras. Diageo, hasta el mismo galán George Clooney, ¿verdad? Tiene una marca de tequila, empresas como Brown Foreman, Domecq, Bacardí, Pernod Ricard, que no nada más se han apoderado, han comprado, la ley lo permite, en realidad no es un problema, pero sí es un dilema como un producto que ha sido desarrollado como una estrategia para el desarrollo de los territorios, para el desarrollo local, bueno, hoy en sus eslabones más avanzados forma parte de empresas internacionales. Y además sabemos que en la transformación de esas cadenas de valor, pues particularmente de bienes agroalimentarios, la gobernanza, el poder, el control y la captación de ganancias se da hacia el final de los eslabones de la cadena. Entonces, si esos eslabones son internacionales, si esos eslabones son propiedad de empresas globales, bueno, menudo problema que tenemos aquí, ¿no? En torno al desarrollo local y en torno a aquello que buscábamos, abriendo las fronteras de a un producto local que alcanzara miras internacionales. Y ya me estoy apurando porque ya vi la última señal. Desarrollo tendría que significar una mejora de las condiciones de vida. Esta figura representa simplemente dos comparaciones en el IDH en dos momentos del tiempo en los municipios donde se cultiva agave.
Bueno, pues a mí no me da ninguna certidumbre de que ahí está habiendo procesos de desarrollo, no me da una conclusión positiva de que se están gestando procesos que buscan, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de la población local, y no se lo adjudico directamente a los destilados, pero ahí no se alcanza a ver que haya una mejoría. Habrá que refinar, por supuesto, mejor esta medición, pero no se alcanzan a ver procesos generalizados de desarrollo en los municipios que están incluidos en esas denominaciones de origen. Y bueno, la más reciente lucha, por supuesto, al mezcal es no seguir los pasos del tequila. ¿Cómo han dado la lucha precisamente para evitar esa experiencia que en términos económicos ha sido extraordinaria y ha sido el modelo de denominaciones de origen en el mundo y que todo el mundo quisiera aspirar al tequila? Bueno, en el caso del mezcal, la ley publicada el 23 de febrero, la NOM 070, que habla sobre las categorías del mezcal, reconoce la existencia de un mezcal artesanal y de un mezcal ancestral. Reconoce el trabajo que se ha dado y el conocimiento de los territorios locales en la producción, y permite, por supuesto, que el uso de herramientas no industriales, no de gran volumen para la producción de este destilado. Es un esfuerzo para tratar de mantener esas cadenas cortas, que a lo mejor no son en distancia, pero sí en cercanía entre los productores y los consumidores, y sí, por supuesto, también en torno a la protección de los aspectos culturales de este destilado. Y bueno, la experiencia en México ha sido de pasar de cadenas cortas a cadenas muy largas. Ha significado, por supuesto, un riesgo riesgo y en los hechos una desterritorialización de esas bebidas, perdiendo su capacidad de reconocerse como bienes con identidad cultural y medios para el desarrollo. Un ejemplo de esto: hoy no existe el maestro tequilero, nadie sabe de la existencia. Todavía se sabe de los maestros mezcaleros, ¿no? Esos expertos, esos conocedores que a lo largo de la historia, de su experiencia, tienen esa capacidad de generar una bebida territorialmente vinculada, pero en el tequila eso ya no existe. Se llama Cuervo, ¿no? El maestro tequilero ahora. En el caso del mezcal NOM 070 se busca revertir este camino, precisamente permitiendo el reconocimiento de los artesanales y ancestrales. Mi punto de vista es que probablemente ha sido demasiado tarde este cambio en la ley. Muchas gracias. Perdón, paso por acá. No sé, doctora, tendremos unos minutitos, empezamos tarde, ¿verdad? Hay que pedir unos minutos. Más que nada por si hay preguntas, ¿no? Si tienen algunas preguntas a los ponentes. ¿Alguien? ¿Sí? Pueden pasar el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Solo tengo una pregunta para la profesora Xochitlali. Hablaba de que es necesario tener o un poco abandonar la visión ortodoxa. Yo quería saber qué tipo de políticas fiscales heterodoxas, si las puedo llamar así, son las que tienen mayor alcance, como usted decía, para evitar o un poco detener el impacto del deterioro ambiental. Y para el doctor Huberto Salgado, nos estaba comentando que el Estado es una parte fundamental para llevar o para planificar políticas a favor de minorar la pobreza y detener un poco la migración por los efectos del cambio climático. Pero después usted dice que las políticas que implementa el Estado están mal hechas. Entonces, como que me quedó con esa duda, como si el Estado es un artífice principal de estas políticas, pero a la vez las hace mal. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo he leído sobre algunas comunidades que a partir de esto han tratado de evitar la participación del Estado, se vuelven autónomas y que gestionan sus propias
políticas internas para mitigar los efectos del cambio y no tener que emigrar. Aún así lo hacen, pero se brincan al Estado por este asunto de que las implementa mal, politiza todo y es un desastre, ¿no? Se pierden recursos y bla, bla, bla. Perdón. Gracias. ¿Alguien más? Y atrás, por favor. Buenas tardes. En las primeras dos ponencias que hablan igual sobre el Estado, que tiene que haber una intervención de él, pero precisamente ¿en qué sentido? ¿En una reforma o reformas fiscales? Porque si bien sabemos, hay tratados internacionales que últimamente ya hablan que el contaminador paga, o en el sentido de lo que nos habló la doctora Xochitl, que nos decía que actualmente tenemos muchas degradaciones ambientales. Entonces, aquí como infraestructura y como empresas que existen aquí en México, y hemos visto que han hecho desastres naturales, pero no hay un sentido, ¿cómo lo puedo decir? En el sentido estricto del derecho o para el Estado mexicano, ¿cómo es que realmente debe de haber una política fiscal en ese aspecto, ¿no? Porque no nada más es decir que existe en un tratado internacional o acuerdos, pero realmente ¿en qué sentido se le está dando por parte del Estado mexicano? Ya, acabamos las preguntas. Bueno, vamos a darle paso entonces en orden. Y yo tengo unas preguntas para ustedes, ¿eh? Muchas. No, por orden de exposición. Decía yo al principio que sí hay esfuerzos, sí hay instituciones y abunda el financiamiento internacional para financiar, por ejemplo, la Conavio en México comenzó siendo un fideicomiso y luego empezó a recibir financiamiento internacional, la ayuda oficial al desarrollo en muchos casos, y están los organismos internacionales de la ONU. Ese esfuerzo, digamos, ha dado como resultado reglas, ha dado como resultado acuerdos, metas, y entonces los gobiernos han tomado la responsabilidad de adherirse a esas metas y cumplir. Ahora, el problema es que no es posible cumplir, por ejemplo, la reducción de dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero. Sí ha disminuido la emisión, pero no, la tasa sigue siendo positiva, o sea, sigue habiendo aumento de gases de efecto invernadero. Por eso ya es irreversible este grado de temperatura que acaba de ocurrir o que se acaba de registrar. Ahora, buscando la información sobre los gastos y los costos, por ejemplo, en México es uno de los que tiene más avance en América Latina en materia de contabilidad nacional, tiene una cuenta satélite. Ahí lo que se refleja es que el gasto con relación al PIB en medidas ambientales, el gasto ambiental, no alcanza ni el 1% del PIB. Y los costos superan el 1% del Producto Interno Bruto. Aquí, por ejemplo, un dato del INEGI, tengo que el gasto con respecto a los costos no pasa, anda alrededor del 10%, es decir, fue aumentando a lo largo de los años desde 2003, que es cuando empieza la cuenta esta satélite, a la fecha ha llegado al 16%, digamos, o sea, el gasto cubre alrededor, vamos a promediar 15%, sí, vamos a redondear más bien, más o menos el 15% de los costos. Costos de reforestación, costos de tratamiento de aguas, costos de reparación de los daños que genera la explotación petrolera. Está registrado en esta cuenta satélite. Bueno, ¿a qué nos lleva eso? Que se necesita recaudar más, es decir, tener mayor financiamiento, es decir, revisar las fuentes, y una de ellas son los impuestos, ¿no? Las fuentes para el gasto público. Entonces, de entrada, incluso por eso titulé política expansiva, porque de entrada se necesita más recaudación y más gasto, simplemente con los datos y cómo está contabilizado.
Otro país donde hay más o menos esfuerzos, e incluso en los organismos internacionales hay desarrollos de metodologías para valorizar y para avanzar en esta contabilidad nacional. Chile es otro de los que tiene desarrollos, digamos, en este sentido. Y en términos de otras acciones, digamos, de acompañamiento de esta política que aumente gasto y aumente impuestos, se necesita también la regulación, porque, por ejemplo, sabemos que mineras canadienses vienen a México, contaminan, extraen a cielo abierto, que es un proceso muy contaminante, y no hay reglamentación que prohíba eso. Es otro de los problemas. Cuando hablo yo de la desigualdad, en el desarrollo tecnológico atrasado y en la institucionalidad atrasada, también hay incapacidad de reglamentar a las grandes empresas, que en sus países sí pagan impuestos. O sea, este principio del que contamina paga, ocurre en los países desarrollados donde hay legislación, donde hay vigilancia y donde hay ciudadanía que cumple reglas y cumple leyes. Aquí se dejan sobornar, no hay desarrollo tecnológico, no importa, el discurso que vengan, por favor que venga la inversión extranjera y no importa que nos destruyan, ¿no? No importa que en la Amazonía se esté generando esta erosión escandalosa del suelo. E incluso, entre paréntesis, por ejemplo, no sé si han visto, anda circulando por ahí una serie de cosas hasta en forma de memes, que con el gobierno de Bolsonaro se ha incrementado el proceso de deterioro de la Amazonía. Entonces, estos gobiernos que buscan proteger al mercado, que desmantelan instituciones y que se, digamos, permiten esta subordinación. Le voy a pedir que concluya porque ya estamos sobre el tiempo. Perdón. Y que sea más breve, por favor. Bueno, entonces para terminar, pues se necesita más gastos, se necesita investigación, educación y cambios institucionales, y por eso yo insinué el tema de la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Por favor, muy breve, sí, claro. De manera muy breve, lo que te puedo decir es que hay de políticas públicas a políticas públicas, ¿no? Ya señalaba la doctora Xochitlali, ¿no? Estos estados, por ejemplo, México, pues está metido en un modelo neoliberal desde hace ya varias décadas. Y no sé si han escuchado de este concepto del race to bottom, que ya lo mencionó la doctora. O sea, es darle todas las condiciones al mercado, a las inversiones extranjeras, para que vengan e inviertan aquí, no importa lo que hagan, te flexibilizo al mercado laboral, ven y depreda mis recursos, pero tú ven y instálate aquí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de medidas, pues, han provocado todo este conjunto de deterioros, han empobrecido a la población. Y pues esto no tiene por qué ser así, ¿no? Hay otros ejemplos muy rápido, por ejemplo, Suecia, ¿no? Estas economías desarrolladas que ya comentaba. Por ejemplo, la industria de papel en Suecia es muy, muy importante, tiene una aportación relativamente grande para el PIB. ¿Y qué es lo que hacen? No depredan sus bosques, hacen una explotación sustentable, o sea, en la medida de los bosques que van talando, a la par van reforestando todo. Entonces, hay medidas, hay de políticas públicas a políticas públicas, y pues se debe de instrumentar correctamente pues todos estos diseños, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya nos hemos comido bastante tiempo. Empezamos tarde, la verdad. Bueno, lo que quedaría tal vez por comentar sería la importancia justamente de la ciudadanía y de la gobernanza, ¿no? Que aquí en el caso en el que nos presentan, bueno, pues a final de cuentas los arreglos que se dan en los espacios locales también transforman la política, ¿no? Entonces, eso es importante también, los actores en los espacios locales, que será como la otra contraparte. Aquí estamos viendo políticas impuestas desde el Estado que a final de cuentas muchas de las veces no responden a las necesidades y a las particularidades de los actores en el espacio local. Y del otro lado vemos estas políticas, si bien no son excelentes o son las mejores, son perfectibles, y a final de cuentas lo que sí logran es mantener a la gente en los espacios, ¿no? Y mantener dinámicas económicas desde los espacios locales, y que lo que tendríamos que hacer es retomar estas dinámicas y realmente proponer políticas públicas hacia arriba, ¿no? A la inversa. Entonces, pues les agradecemos, ya estamos sobre el tiempo, y pues muchas gracias. Muchas gracias, y a más preguntas, por favor, en el Radio Pasillo. Buen día, gracias. Hay sus constancias. Sí. Mañana, ¿verdad? 3 minutitos, doctora, para tomar algo, o nada, ya, nos vamos. 5 minutitos, por favor. Sí, ¿verdad?